¿Qué tal? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo se construye el software que básicamente mueve nuestro mundo? Desde las apps del celular hasta los sistemas que controlan todo, el camino para llegar a donde estamos hoy ha sido, toda una aventura. Vamos a sumergirlos en esa historia. Arranquemos con una pregunta que seguro a más de uno le suena familiar. ¿Por qué parece que tantos proyectos de software están como condenados a salir mal? ¿Se retrasan, cuestan un dineral más de lo previsto o peor aún, simplemente no hacen lo que se supone que deberían hacer? Bueno, para entender eso tenemos que viajar un poco al pasado. Y ese viaje nos lleva directo a los años 60. Imagínense esto, las computadoras se hacían cada vez más y más potentes. Una locura. Pero la manera de crear software para ellas, digamos que no iba a la misma velocidad. Era el lejano oeste, un caos total, donde cada quien hacía las cosas como podía. La cosa se puso tan seria que para 1968 el problema ya tenía nombre y apellido, la crisis del software. La industria entera se dio cuenta de que estaba en un verdadero aprieto. El desarrollo era un volado, súper impredecible y nada fiable. Hacía falta, pero ya, ponerle un poco de orden a todo ese desastre. Miren, la frustración era increíble. Es como si alguien pidiera un auto hecho a medida, ¿no? Y 2 años después le entregan una bicicleta que encima costó el triple. Así de gigante y costosa era la diferencia entre lo que se prometía y lo que se terminaba entregando. Un desastre. Entonces, frente a todo este caos, ¿cuál fue la primera gran idea? Pues mirar a las ingenierías de toda la vida. Pensemos en la construcción de un puente. La lógica era simple y la verdad tenía mucho sentido. Si podemos planificar un puente hasta el último tornillo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con el software? La meta era clara, crear un plan súper detallado y simple y sencillamente seguirlo. Y de ahí, de esa idea, nacieron los modelos prescriptivos. El nombre lo dice todo, ¿no? Prescriben, como si fuera una receta del doctor, cada uno de los pasos que hay que seguir. Se buscaba meterle disciplina y sobre todo predictibilidad a un proceso que era un completo descontrol. Y el rey de esta filosofía, el ejemplo que todo el mundo conoce, es el famoso modelo en cascada, o waterfall en inglés. La imagen es perfecta. Piensen en una cascada de agua. El agua solo va para un lado, hacia abajo. No hay vuelta atrás. El proceso era así, súper lineal. Primero se definían todos los requisitos, luego se hacía todo el diseño, después a programar. Y así paso a paso. Cada etapa tenía que estar 100% terminada para poder pasar a la siguiente. Y aquí venía el gran pero. No se podía volver para atrás. ¿Encontrabas un error al final? ¡Qué pena! Significaba muchas veces empezar casi de cero. Y eso, claro, costaba una fortuna. Ok, hasta aquí todo suena bastante bien, ¿verdad? Una solución estructurada, ordenada, perfecta. Pero, como en toda buena historia, pronto empezaron a aparecer los problemas. Porque, seamos honestos, ¿qué pasa cuando la realidad no quiere seguir el plan? Y creo que todo se puede resumir en esta frase, que es genial. El plan era perfecto hasta que hablamos con el cliente. Es que es la pura verdad. Esos planes súper rígidos y detallados casi nunca, pero nunca, sobrevivían al primer contacto con el mundo real, con una idea nueva del cliente o con lo que los usuarios de verdad necesitaban. Y aquí está el meollo del asunto. La gran revelación fue esta. El software no es un edificio. El mundo cambia. Las necesidades de los clientes evolucionan, y en el modelo en cascada, querer volver a una etapa anterior para hacer un cambio era carísimo y lentísimo. O sea, lo que se suponía que era su mayor fortaleza, su rigidez, se convirtió en su peor enemigo. Pero justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. A finales de los 90, un grupo de gente empezó a pensar diferente. Propusieron una nueva filosofía que no se trataba de seguir un plan, sino de todo lo contrario, de ser capaces de adaptarse. Y con eso, amigos, llegó la revolución ágil. Miren qué claro se ve aquí el cambio. Fue un antes y un después. Por un lado, teníamos la mentalidad prescriptiva, cuyo mantra era seguir el plan a rajatabla. Y por el otro, aparece la mentalidad ágil, que dice, no, lo más importante es responder al cambio. O sea, un cambio de chip total.
Y todo esto quedó plasmado en el famoso Manifiesto Ágil. Estos son sus 4 valores clave. Y fíjense bien, no es que los procesos o la documentación no importen, sino que se valora por más a las personas y sus interacciones. Se valora más tener software que de verdad funcione que tener manuales gigantes. Se valora más colaborar con el cliente que pelearse por un contrato. Y lo más importante, se valora más responder al cambio que seguir ciegamente un plan. Esta analogía me parece buenísima para entenderlo. Si el modelo en cascada era como construir un puente, con un plano perfecto y un final súper definido, lo ágil es más como explorar una selva. A lo mejor no tienes un mapa con cada árbol dibujado, pero sí tienes una brújula que te dice el norte y un destino al que quieres llegar. Y vas adaptando tu camino sobre la marcha, según lo que te vas encontrando. A ver, algo súper importante. Ágil no es una receta única, ¿eh? Es más bien una filosofía, una forma de pensar. Y a partir de ahí han salido un montón de marcos de trabajo como diferentes sabores de helado para llevar esos principios a la práctica. Y el sabor más popular sin duda es Scrum. La idea clave aquí son los sprints. Piensen en ellos como carreritas cortas, de 2 a 4 semanas, donde el equipo se concentra a tope para entregar un pedacito del producto que ya funcione. La ventaja, se puede mostrar, recibir opiniones y corregir el rumbo súper rápido, en cada ciclo. Luego tenemos Kanban, que de hecho viene del sistema de producción de Toyota. Su superpoder es la visualización. Seguro han visto esos tableros llenos de post-its o tarjetas. Bueno, esa es la idea, que todo el equipo vea de un vistazo qué hay por hacer, qué se está haciendo y qué ya se terminó. Ayuda a que el trabajo fluya sin atorarse en cuellos de botella. Y si los ponemos lado a lado, vemos que cada uno tiene lo suyo. Scrum, con sus carreritas cortas, es genial para proyectos que cambian mucho. Kanban es perfecto para manejar un flujo constante de tareas, como en equipos de soporte. Y luego está XP, o programación extrema, que se enfoca muchísimo en la calidad del código, con prácticas como que 2 personas programen juntas en la misma computadora. Muy bien, después de todo este viaje, llega la pregunta del millón. ¿Qué es mejor? ¿La vieja escuela con sus planes fijos o la nueva onda ágil? Pues ¿saben qué? Esa es la pregunta equivocada. Porque al final del día, la gran lección no es que uno sea bueno y el otro malo. No es una pelea de prescriptivo contra ágil. La palabra clave aquí es contexto. Se trata de entender qué problema tenemos enfrente y escoger la mejor herramienta para resolverlo. Y para que quede súper claro, volvamos a nuestras metáforas. Si lo que se va a hacer es como construir un puente, donde todo está claro y definido desde el principio, un plano detallado tipo cascada puede ser perfecto. Pero si el proyecto es más como explorar una selva, lleno de incertidumbre y descubrimientos, entonces lo que se necesita es una brújula y la capacidad de adaptarse. Y para eso, nada como lo ágil. Y cerramos con esto, una pregunta para que se quede dando vueltas. Ya vimos el viaje, del caos a los planes rígidos y de ahí a la flexibilidad ágil. Pero el software sigue comiéndose el mundo, cada vez es más complejo, está en todos lados, y eso nos hace preguntarnos, ¿cuál será la próxima gran crisis? Y más importante aún, ¿qué ideas geniales van a surgir para resolverla? Ahí se las dejo.